Para todo un continente y para todo un país, estamos en Lleno de Verdad, capítulo número 16. Sí, 16, estoy en lo correcto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? 2 semanitas. ¿Qué decir? Mi semana del 1 al 10, voy a arrancar con todo de lleno. Fue un 9.50. Estoy muy contento, viviendo cosas tremendas con este podcast, así que estoy muy disfrutándolo. Y hoy no estoy solo porque jamás voy a estar solo acá. Estoy muy bien acompañado. Estoy con mi amigo Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo tranqui? Paz. ¿Cómo estás, Enzo? Quiero arrancar una mini entrevista, si te parece. Quiero saber un poquito más de vos. Bueno, Pues, primero, si querés presentarte delante de la cámara, esta es toda tuya. Tu nombre, no sé, de qué trabajás, a qué te dedicás. bueno, yo soy Enzo, como bien dijo el Tommy. Trabajo, no estudio, como muy poca gente, ¿no? Trabajo de carpintería, oficio de la familia, ya sea muebles, madera o aluminio. Y después, no sé, tengo 24 añitos, soy un niño todavía. Yo pensé de 24, pensé de menos. Voy a tirar Pasa la tóxica. que más afeité, por eso, me saqué la barba. Igual igual la barba era como no sé, como muy marca de agua. Era ya tu marca registrada. Y ya Si vete ahora, sin barba fue para mí loquísimo. ¿Va a estar está tu Instagram si no me equivoco acá? Si vengo acá, sí, si está acá, está tu Instagram ahí a la derecha. Así que si quieren visitar el perfil de Enzo, lo tienen ahí disponible. Hay nuevos chiches como verán, ahí se ven más las luces. Esta es la cámara de Enzo. No tengo dónde ponerla, se va a ver en mi cámara siempre, pero bueno, no molesta. Y nada, estrenando chiches y estoy muy contento. Te voy a seguir con la modo entrevista y después vamos directo al tema. Te quiero preguntar, ¿hace cuándo te congregas? congregar yo siempre fui de un hogar cristiano, se podría decir. Sos de cuna. Sí, como bien dicen todos, pero verdaderamente me encuentro con Cristo, se podría decir, que cambió mi vida rotundamente, que uno se le abre los ojos y dice, pa, la verdad que ahora empecé a vivir verdaderamente como un cristiano. Fue en el 2000, casi post pandemia. Yo creo que también ayudó mucho eso de estar solo y empezar a plantearse muchas cosas. ¿Qué edad tenía más o menos? Me vas a sacar la cuenta. Si fue entre Eh, pandemia y tendrías 20, bueno. No, creo que tenía 21 o 22, por ahí. Bueno, mira que bien. Y ahora, quiero que me cuentes un poquito cómo vivís el día a día, digamos. Y el día a día se vive, como dice la Biblia, ¿no? Cada día trae su propio afán, entonces no se preocupen por el mañana. ¿Buscás el pancito de cada día? Preocúpense por hoy. ¿Relación bíblicamente? Sí. Y sí, yo creo que uno cuando ya entiende, ya, o sea, cada día, que no se acerca a Cristo es un día perdido. O sea, todos los días tenemos que conocerlo. Lo de ayer fue para ayer y lo de hoy es para hoy. Así como tenían el pan cuando estaban en el desierto, que si guardaban el pan, de hoy para mañana se podría, ya no servía. Entonces, cada día tiene su propio pancito. Ay, qué grande, mi amigo, mi amigo. Nos metemos directo al tema ya, si te parece. Dale. Ah, no, primero te quiero preguntar cómo fue tu semana. Tu semana no del día, no te pregunté, qué egoísta. Mi semana del 1 al 10, y bueno, ya estamos miércoles. Si Pero querés yo ya pregunto decir del por miércoles ahí. pasado, claro. Ah, del miércoles pasó hasta hoy. Bien, o sea, justo el domingo y el sábado, bueno, tocó ministrar en la iglesia. Y siempre cuando uno ministra o hace algo para Dios, siempre las semanas vienen pesadas. Siempre uno ve como esa contrapartida del otro bando y se siente un poco pesada la semana, pero ahí vamos. Tranqui. ¿Se podría decir que un 7? ¿Te lo punteo yo? Sí, sí, siete. Te lo punteo yo un 7. Bueno, ahora sí, vamos directo al tema. Que el tema de hoy, el título del programa de hoy es Vivir en Santidad. Vivir en santidad. Y ahora yo te quiero preguntar a vos, ¿qué es vivir en santidad? ¿Y cómo vivir en santidad? Si quieres responder las dos. Vivir en santidad, para mí, como yo lo entiendo y como a mí me sirve, es no errar. Cuando uno entiende que pecar es errar y el pecado en nuestra vida lo ve como un error y no como un acto repetitivo, porque mismo la Biblia dice que el que practica el pecado no es amigo de Dios. Entonces ahí podemos ver que cuando uno practica el pecado, no es amigo de Dios. Entonces si el pecado lo vemos como una práctica, es diferente. Una práctica y un error. Para nosotros, los hijos de Dios, el pecado es un error. Es algo que pasó y no tiene que volver a pasar. Pero si después nosotros practicamos el pecado, la Biblia dice que nosotros no somos amigos de Dios si practicamos el pecado. Claro, lo importante de todo esto es que, bueno, ser santo, vivir en santidad no es ser perfecto, ¿no? No, Es simplemente esto que decimos de huir del pecado
y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Yo lo entiendo como de ese lado. Como dije recién, no somos perfectos, pero de hecho es probable que volvamos a caer en ese pecado, pero tenemos que reconocer la ayuda de Dios y ir hacia Dios, hacia el camino de Dios. Es Huir del que, pecado y correr hacia Dios, digamos. es que en sí, hoy por hoy, vivir una vida apartada, ya sea en santidad o apartada para Dios, que tendría que ser en santidad, va a llevar eso. O sea, todos los días uno escoge si ser santo, apartarse y ser santo, o hacer lo que la carne quiere. O sea, todos los días uno escoge. Voy a citar ahí un versículo que está en Hebreos 12:14. Vos también tenés un versículo, si querés. Lo lees. Sí, después. Si tengo alguno que te haya coordinado, me lo decís igual, porque no nos organizamos con esto. Tengo Hebreos 12:14 que dice, es importante vivir en santidad, que sigamos la paz y la santidad, ya que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, fíjate si es importante la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor, dice. Eso, para, para, como para que hagamos una dimensión de si es importante o no. Es un requisito, porque si uno va a lo que era la antigüedad, solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar, y estando santificado al 100%. Entonces hoy por hoy se perdió ese temor de decir, claro, no soy santo, pero por ahí algunos dicen tiempo de gracia y tiempo de libertad. No es así. Dios nos pide que estemos en santidad, nos pide que seamos santos para agradarlo y para cumplir. Hay un versículo bíblico que yo anoté acá, que es Eclesiastés 10:1, que habla de que una mosca muerta echa a perder todo el perfume. Y ahora está hablando por parte de la santidad. En la antigüedad el perfume se hacía con aceite. El aceite hoy simboliza el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el aceite? Porque el aceite tiene una gran absorción de ya sea olores, fragancias y otras cosas. Entonces, el perfumista pasaba largo tiempo para hacer el perfume en la antigüedad por medio del aceite y se dejaba estacionar. Y ahí la palabra dice de que una mosca muerta echa a perder todo el perfume. Y vos te pones a pensar, ¿por qué una mosca muerta arruinaría el perfume que un perfumista está guardando, conservando para después vender? Porque se descuidó. Entonces, cuando uno descuida la santidad, ahí es cuando pecamos. Cuando uno descuida y toma normal, ahí es cuando uno cae. Por una mosca se pierde Se todo, se pierde echa a todo. perder todo. Entonces, un pecado Ese es el en mensaje. nuestra vida, ya sea más pequeño que sea, mentir, el pecado que vos decís, es un pecadito. La Biblia habla de pecado, no dice sea grande, sea chico. Entonces, muchas veces el pecado en nuestra vida hace que nuestro perfume, nuestra intimidad, nuestra unción, porque lo que hace el pecado perjudica nuestra unción. O sea, el cristiano tiene que estar en unción, tiene que ser ungido para poder obrar. Entonces es muy necesario que entendamos que la única forma de preservar nuestra unción y de cuidarla va a ser orar y mantenerse en santidad. Tengo acá otro versículo que está en Primera de Pedro, 1:14 hasta el 16, y dice, vivamos como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios y seamos obedientes a Dios. Dejemos de vivir como vivíamos antes, dejemos de ser ignorantes, seamos santos porque Dios es santo. Así Esa es. es la gran pregunta. ¿Y por qué voy a ser santo? ¿Por qué hay que ser santos? Porque Dios es santo. Más claro, echarle agua. Es que es un requisito. Hoy muchas personas van a las iglesias. A mí me ha pasado de ir a la iglesia y cumplir, mismo servir, y no estando en santidad. Y a uno se da cuenta de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tomo y por qué muchas veces hago lo que hago y no me preocupo por la santidad? Porque en sí la santidad es uno de los requisitos que el día de mañana nos va a cobrar. Porque necesitamos de la santidad para entrar a la presencia de Dios. Necesitamos ser santos. Por medio de la sangre de Jesucristo obtenemos esa santidad. Pero después hay una frase que un pastor de Brasil dice, que es quien pasa, está traducida, ¿no?, al español, quien pasa tiempo limpiándose no tiene tiempo para ensuciarse. Entonces quien está buscando la santidad no tiene tiempo para practicar pecado. Y otra de las cosas que a mí me ayudó es un versículo que dice, velad y orad para no caer en tentación. Entonces si yo estoy orando, no estoy pecando. Y si estoy pecando, es porque no estoy orando. O haces una cosa o haces la otra. Entonces, una de las formas de poder caminar hacia la santidad, la oración.
Entonces, si yo mantengo mi tiempo ocupado en Dios, no voy a tener tiempo para hacer otra cosa. Ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Así mismo te acoplas a ese pensamiento, de decir, como que te estás llenando de Dios y claro, cuesta apartar la mirada, digamos, una vez que te estás llenando todo el tiempo. El tema es ese, no distraerse. Al mínimo, a la mínima que te distraes, el mínimo pie afuera, el enemigo te lo quiere cortar al dedo. ¿Has vivido mucho tiempo, vos te hablabas de esto de ir a la iglesia y no estar en santidad y demás? ¿Has vivido mucho tiempo el famoso lado A y lado B? Yo creo que uno se acostumbra y dice, bueno, no pasa nada. Esto, bueno, yo lo veo mucho en la gente que es de cuna, justamente. Eso lo veo mucho en la gente que es de cuna cristiana. Esto de vivir un lado A y lado B. Es que por eso vemos también mucha gente apartada, siendo cristiana, apartada, mismo hijo de pastores y demás. ¿Por qué? Porque yo creo que esas personas mismos como yo no tuvieron la decisión por sí mismos de ser cristianos. Mis papás fueron cristianos y me dijeron, bueno, vamos a la iglesia los domingos. Yo fui y yo iba. Y hasta que una persona no tiene un encuentro verdaderamente con Jesús, no va a cambiar. Así le pasó a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en Damasco, que Jesús mismo se le representa a él como una luz y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí se le cae la ficha a Pablo y él reconoce a Jesús, y bueno, la historia la cuenta, pero verdaderamente necesitamos tener un encuentro con Cristo para poder entender lo bueno, lo malo y caminar en pos de eso. No, tremendo. No, eso no lo sé lo de Pablo. Eh, tengo otro versículo que está en segunda de Corintios, que está Corintios, yo le digo así como si fuese un juego, Corintios, que está en 7:1, pero arranca desde el 6:14, no, 6:6, que dice, pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí dice, que esto creo que no lo leí, que dice, amigos, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Procuremos alcanzar una completa sanidad. Santidad, perdón. Esto también lo leí y como que me moró la cabeza. Esto yo lo había leído, este versículo me llegó a mí hace mucho, estoy hablando del año pasado, que decía que librémonos todo lo que pueda dañar nuestro cuerpo o espíritu. Yo en ese momento fumaba muchísimo, por ejemplo. Muchísimo. Y cuando a mí me llegó este versículo, me llegó como el clic en la cabeza estoy mal. Yo, por ejemplo, yo justificaba mi pecado diciendo, en la Biblia no dice no fume. Qué me van a decir? Y lo justificaba de esa forma, dañaba, y no me di cuenta que estaba eso, estaba dañando el templo de Dios como lo dice acá. Y eso fue lo que me voló la cabeza. Y cuando me llegó fue como un peso encima y no, desde ahí nunca más. Es más, creo que en agosto, sí, en agosto me parece, se cumple ya un año de que dejé el cigarro y fue todo gracias a Dios. Fue todo gracias a Dios y gracias a este versículo y gracias a que yo me decidí encaminar a vivir en santidad. No sé si a vos te habrá pasado algo así con un pecado específico, a mí me pasó con el cigarro. El cigarro para mí era fundamental, por ejemplo. Y ahí lo que vos dijiste también es importante el leer la palabra para ser santo. Es un camino, así mismo como conocer a Cristo, es amar la palabra, porque es nuestro manual. Entonces, Pero nuestro manual de supervivencia, sí. la Biblia no va a decir por ahí, no peques de esto, no fumes, no hagas aquello, no salgas a bailar. Pero verdaderamente uno tiene que empezar a pesar tipo, el pecado con primeramente la convicción del Espíritu Santo. Después la Biblia y después sentido común. A ver, ¿esto me edifica? ¿Esto me hace bien? ¿Es necesario esto para mí? Tipo, esta amistad, ¿me hace bien? ¿Esto me sirve? ¿Me encamina a ser más santo o me perjudica? Claro. Sí, hay muchas. Yo di el ejemplo del cigarro, pero hay muchas cosas con las cuales mucha gente justifica estar haciendo las cosas mal. Con lo mismo con salir a bailar, con lo mismo con el yugo es igual, con lo mismo bueno, con un montón de cosas. Yo di ejemplos que capaz que son más personales míos. Pero la realidad es que no se puede justificar nada. Acá está toda la verdad. Acá está Ahí toda la verdad. está.
cuando me empecé a meter de lleno, entendí que esto era mi manual de vida y acá estaba todo lo que yo tenía que... Todo lo que necesitaba. No, no hay cosa que no me haya respondido a la Biblia, literal. Esto, por ejemplo, acá no me dice no fumes. Pero acá me dice, pero me está diciendo estás dañando el templo de Dios, que es mi cuerpo. Y lo mismo con emborracharse, con salir a bailar, está todo acá. No hay algo que no está acá. Es literalmente un manual de supervivencia. Sí. Y otra de las cosas que vos, bueno, me preguntaste el primer toque de santidad y todo, y después cómo uno puede caminar hacia la santidad. Y algo que yo remarco mucho que yo viví en el 2021-2022, que estuve en Brasil, que Dios me llevó en un proceso de amarlo, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Uno entiende que yo voy a ser santo a medida que yo ame a Cristo. A ver, eso es fácil. Si yo amo a Dios, no lo voy a traicionar. Es lo mismo que una persona. Claro. Bueno, yo el día que me case, mi esposa la voy a amar, no la voy a traicionar. ¿Por qué? Porque la amo. Entonces, cuando uno entiende que amar a Dios abarca santidad y demás, yo amo porque obedezco. Bueno, y esto lo hablamos en el podcast con Dani Castillo, un poquito medio esto parecido, de decir, yo amaba a Dios, pero... Y empecé, por mi amor a Dios, empecé a cumplir cosas con las cuales no estaba hasta de acuerdo. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo en que no se apruebe mi relación no cristiana, digamos. Pero el mismo amor a Dios fue el que me hizo cambiar de opinión y decir, sí, estoy completamente de acuerdo. Y es lo mismo que con una persona, yo daba el ejemplo con Dani Castillo, de que, por ejemplo, a vos no te gusta esto, pero a la persona que vos amás sí le gusta y a vos involuntariamente ya te empieza a gustar. Y lo mismo es con el amor a Dios. Vos podés estar no de acuerdo, pero el amar a Dios te hace estar de acuerdo con el tiempo. Ese es ese proceso. Que, que bueno, hay cosas que obviamente, es como digo recién, hay cosas que sí son un proceso, pero que si estás encaminado, vas a amar todo lo que a Dios ama. Vas a dar lo que Dios hará. Es que ahí también está la clave. ¿Por qué? Porque uno peca. Porque ama más el pecado que a Dios. Cuando uno también entiende eso, ¿por qué peco yo? Porque no busco muchas veces la satisfacción que Dios me da saciarla en otra cosa. Entonces cuando yo amo a Dios, voy a dejar de pecar. Porque ya no va a ser necesario. Sí voy a pecar como errar, pero no práctica de pecado. O sea, entendamos que el ser humano ya nace con una naturaleza pecaminosa y siempre va a tender a pecar y hacer lo malo. Pablo dice, ¿cuándo me voy a liberar de este cuerpo que me hace pecar? Entonces tenemos que entender que nosotros vamos a convivir con el pecado, vamos a caer, obvio que sí, pero no es práctica. Tenemos que entender que vamos a pecar, pero ya si vivimos practicando pecado, algo errado hay. Entonces la única forma de mantenernos santos es amando a Dios. Si yo amo a Dios, no voy a pecar porque amo. Claro, sí, obviamente, es como había leído hoy yo, es esforzarse, es morir a lo que era nuestro yo antiguo. Eso es importantísimo. Bueno, como había leído yo, que dice, esfuércense en vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Y como y también dije al principio, es probable que sí, que volvamos a caer, pero lo importante es eso, arrepentirse y huir lo más posible del pecado y correr hacia Dios. Como hizo José. José escogió. A ver, otra vez vuelvo a plantear lo mismo. Nosotros vamos a tener que cada día escoger ser santos. Porque claro que van a aparecer posibilidades y momentos que vamos a pecar. José podía acceder al pecado, sí, pero salió corriendo. Entonces, uno tiene que entender que posibilidades de pecar va a haber siempre. Pero está en vos y en yo mantenernos firmes y decidir, no, esto no me edifica, esto no me hace bien. ¿Qué vale más? ¿Perder mi relación con Dios o pecar o caer en algún pecado? Que muchas veces los pecados son momentáneos. 3, 4, una hora, qué sé yo, no sé. Pero muchas veces uno cambia momentos con Dios por pecados que verdaderamente al reloj son menos de una hora. Y entonces es empezar a mentalizarse y entender cuánto vale mi santidad. ¿Cuánto vale mi santidad? Qué buena esa pregunta. ¿Cuánto vale mi santidad? Qué buena Mi pregunta. santidad? Sí, qué buena pregunta. Cuando esto es eso que dijiste vos zarpado y está como para plantárselo cuando uno está al borde de eso, al borde de su pecado, con el cigarro en la mano, con el celular en la mano, con lo que sea,
decir, agarrar y arrepentirse y decir, ¿cuánto vale mi santidad para que yo haga esto? Y es muy bueno eso que acabo de decir, me encantó. Encima, para dar un respaldo, la Biblia dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela Sí, y échala al fuego. claro. Más vale entrar sin una mano al reino de los cielos que no entrar. Entonces, es plantearse cuánto vale tu santidad, cuánto vale tu unción. Porque muchas veces nosotros, hablando de unción, uno entiende que la unción, uno carga unción por intimidad, por búsqueda de Dios, por dones. La unción se carga, ¿no? Y muchas veces perdemos unción por pecados, por moscas muertas que echan a Moscas arruinar muertas. Sí. nuestro perfume. Entonces, en relación a eso, el cristiano tiene que andar en unción, necesita de unción. Mismo el apóstol Juan el Bautista, él dice, vendrá aquel que bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego representa santidad, representa purificación. Entonces muchas veces cuando Dios tiende a usar a alguien, va a pasar por ese proceso de purificación. Le pasó a Isaías. Isaías tuvo que tener su carbón en la boca para ser purificado. Y después de ser purificado, él descendió y dio el mensaje de Dios. Entonces muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque muchas veces no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos preparados para cargar eso que Dios tiene planeado. Sí. Bueno, así como dijiste vos, que en el día a día nos van a presentar muchas oportunidades de pecar, dijiste, y eso está muy bueno. Y también vos si querés seguir pensando esta pregunta, yo voy a dar un ejemplo, vos si querés andar pensándolo, de cómo estar fortalecido para tratar de decir que no a eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez lo hablamos en el Vástago, de hacer desayunar, por ejemplo, el espíritu, para estar fuerte en el día a día. Uno cuando no desayuna, generalmente está el resto del día débil, porque necesita esa primera comida, esa primera energía. Y lo mismo necesita el espíritu, estar, que esté fuerte. ¿Cómo desayuna el espíritu? Y levantándote y leyendo una palabra. Así fortalecemos el espíritu. Aparte lo despertamos, lo tenemos con energía. Y así lo mismo tiene que almorzar, así lo mismo tiene que cenar, claro, sí, tiene que merendar. Y es importante esa rutina de hacer fortalecer el espíritu que nos va a ayudar un montón para el día a día, estar fuerte y correr del pecado. ¿Vos tenés algún otro ejemplo? Sí, o sea, uno tiene que entender que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros cargamos con el Espíritu Santo ahora. Y uno tiene que entender que es una lucha continua nuestro espíritu con nuestra carne. Y hay un ejemplo que me acuerdo que yo leí que era, en nuestro interior tenemos dos perros, o dos lobos, o dos leones, que era ponerle al animal que quiera. Y cual vos alimentes más, va a ser el que gane la pelea. Esa lucha Muy buen es ejemplo. muy Muy continua, buen ejemplo. espíritu y carne. O sea, el que vos alimentes más, ese va a ganar la pelea. Entonces, si vos alimentás más tu carne y lees la Biblia 2 minutos, el versículo del día, sacas tu conclusión. Porque pequé, claro, sí. Y mira, muy buen ejemplo. Bueno, ya te pregunté lo del lado A y lo de B. ¿Algo más que quieras agregar vos? A mí me gustó mucho, estuvo muy completo. Ya tengo en mi mente todas las partes separadas. Me Tengo gustó un par mucho. de versículos acá que no sé si querés buscarlo en tu Sí, obvio, Biblia. obvio, obvio. En tu Biblita. Primera de Juan 3:4. Acá tengo Juan. Mira, de Juan 3. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La única forma de poder entender qué pecados es a través de la Biblia. Esa nos va a revelar la luz de pecados quizá ocultos. Porque por ahí muchas veces tenemos pecados ocultos que nadie sabe, mismo nosotros no sabemos. Claro, a veces no podemos pedir perdón porque no lo conocemos. Claro, no sabemos Y ya qué sea hicimos. inconsciente o conscientemente pecamos. Entonces la única forma de tener revelación de esos pecados es a través de la Biblia. Entonces uno dice, no, pues yo estoy limpio 100%. Y muchas veces el Señor viene, che, ¿qué pasó con eso? Y aquel otro. Entonces la única forma, y hay otro ejemplo, vamos a hacerlo bien ejemplificado, se podría decir. Sí. Si tu pieza está con la luz apagada, está ordenada. Pero cuando prendemos la luz,
Sí, la habré se hecho. ve el desorden. Sí, la habré hecho. Entonces lo mismo pasa con la palabra. Cuando Cristo revela lo que hay en nuestro interior, la luz de Cristo alumbra nuestro corazón, ahí se va a ver todo lo desordenado, toda la suciedad interna que tenemos. La única forma de empezar a limpiar y caminar hacia la santidad es primeramente que Cristo alumbre en nuestro interior para poder reconocer. Claro, eso lo tenemos que pedir, que nos revele qué es en lo que estamos errando. Porque siempre lo vamos a tener. Y sí, Siempre lo vamos a tener. Nos crearon así, ¿no? entonces también es muy necesario esto, hacer ese autoanálisis y decir, Señor, examíname, examíname. Y siempre es de adentro hacia afuera. Eh, Después tengo un par más de versículos que tengo acá. Segunda de Corintios 7:1. Ya la ley. La ley. Repetila. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Ahí dice procuremos. Sería buscar. Entonces, de nuevo, golpeo en el punto de todo el tiempo es sobre escoger, procurar, buscar. Mañana me levanto para ir a trabajar, tengo que buscar ser santo hoy. Porque ayer no importa si ayer fui santo, ayer ya pasó. Entonces, el día de hoy necesito ser santo, aunque sea el día de hoy. Mañana buscaré de nuevo la santidad. ¿Por medio de qué? Relación con Dios, palabra, lo que ya sabemos, ayuno. Si uno Ayunar, mátala acá. si uno le cuesta ser santo o empezar a santidad, hay que probar también con ayuno. Eso nos va a fortalecer nuestro espíritu. Hablar en lenguas, porque al hablar en lenguas edificamos nuestro propio espíritu. ¿Y cómo hablamos en lenguas? Lenguas, ¿viste? Cuando no todos hablan en No, lenguas. yo para que se entienda ahí. No todos hablan en lenguas, ¿no? Pero una de las cosas que vienen por el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y hablar en lenguas es hablar la lengua del Espíritu, se puede decir. Uno los tiene que ver como si fuera un idioma. Uno aprende. Claro que es un idioma. Es un idioma espiritual. Uno aprende. Y es una herramienta más que nos da el Espíritu para fortalecernos espiritualmente. ¿Querés explicar eso? Eso De hablar en lenguas. ¿Qué hace uno cuando está hablando en lenguas? ¿A quién está hablando, por ejemplo? uno dice que hablar en lengua es hablar lo que el Espíritu Santo está hablando. O sea, es cuando vos hablas en lengua, edificas tu espíritu. La Biblia dice como el que habla en lenguas está edificándose a sí mismo. Entonces, una de las herramientas que uno puede empezar, si habla y si no habla, empezar a pedir, empezar a perder Claro que ese es un miedo, don para que hay que pedir. porque es uno de los dones del Espíritu que uno tiene que pedir y perder el miedo. Yo me acuerdo cuando estaba orando para hablar en lenguas, fue muy loca también, porque yo no hablaba nada y tenía una vergüenza. Y estaba así, no, ¿qué voy a decir? Mira esta palabra rara. Me inventé yo. Y al principio uno tiene temor. Y hoy por hoy muchas personas no oran en lenguas. Mismo en los jóvenes de nuestra iglesia, hay jóvenes que uno escucha por ahí a orar en lenguas, otros que no. Y por ahí uno sí pregunta, ¿vos orás en lenguas? No. Y sí, pero bueno, nunca pasó. O nunca busqué, o no sé, me parece raro. Es medio como, se ve como ese lado tipo místico, decir, ¿por qué de la hora en lengua y qué? ¿Orar en lengua? Y pero esto no lo entiende, no tiene traducción, que esto, que lo otro. Y verdaderamente es de Dios, uno tiene que buscarlo, porque es para nuestra propia edificación, hasta el punto que alguien pueda interpretar, pero si nuestro propio espíritu interpreta, muchas veces oramos en lenguas, nuestro espíritu interpreta y después oramos en español, o el idioma que se hable, Claro, en nuestro idioma, que nos damos nosotros. guiado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Sí. Por ahí yo ahora oro en lengua, y después de eso, yo oro en español. Y muchas veces es la misma traducción de mi espíritu a esa oración en lengua. Y eso va a edificar mi espíritu. Es orar lo que el Espíritu Santo está orando. La Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar. Entonces muchas veces estamos orando y oramos de algo que, no sé, oré por esto que ni yo sabía que orar por esto. Es porque el Espíritu Santo nos reveló la oración que teníamos que hacer. Bueno, bien que aclaramos esto. Esto nunca se tocó en ningún podcast. Justo lo nombraste y dije, te voy a hablarlo. Bueno, muy bien. ¿Te parece si hago la pregunta de cero o querés hacer algo más? Acá tenemos otro versículo, si querés. Sí. Primera de Juan 3, 8 y 9.
No me acuerdo ni qué decía, pero bueno. Creo que fue uno de los podcasts más largos, ¿no? ¿Más corto? No, No, ¿no? no. ¿Hubo más corto? Son cortos igual todos. No te parezca que cortito. Si duran todos 30 y 40. Ah, está bien. Es para escuchar en el bondi. Primera de cuál me dijiste, ¿no? Sí, 3, 8 y 9. Y con ese ya podemos cerrar nuestro miércoles de grabación. Sí, a mí que lo encuentro. Teniendo problemas técnicos. Bueno, gente, espero que este podcast les haya servido. Pero no lo encuentro. Acá está, primera Juan. ¿Cuál me dijiste? Primera de Juan 3, 8 y 9. Ah, 3. Qué largo se hizo. Hay que editar acá, muchachos. Corte. No, acá no se edita nada. Eso no lo encuentro. Claro que no encuentro el 8. Estoy ciego, no lo encuentro. Acá está. Sin embargo, lo que me costó igual. Lo que me costó. Hay que poner en práctica esto. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Está escondidito, porque el 8 está en una esquinita y no lo encontraba. Ahí está. Ahí está. Para cerrar y golpear de nuevo el punto ese de cada uno escoge y practica lo que quiere. Los que practican el pecado y decían son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Y verdaderamente cuando uno entiende que es cristiano y uno de los requisitos es la santidad, no puede practicar el pecado como practicar un deporte, hacerlo algo diario. Cuando uno peca siendo cristiano, hijo de Dios, tiene que ver el pecado como un error. Y después, una vez que reconoció este error, encaminarse, arrepentirse y volver a Dios. Ya hablando de santidad, uno tiene que entender que hoy puedo pecar. La reconciliación viene por arrepentimiento, aceptar que Cristo murió por nosotros para limpiar nuestros pecados y nuestras fallas. Y a través de Cristo tenemos reconciliación con el Padre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino por el cual accedemos a Dios. Entonces, siempre que nos presentemos delante de Dios, perdón de pecado. Jesús, perdona mis pecados, mis fallas, las reconozco, me arrepiento si me tengo que arrepentir y ya no practico el pecado. Y otra frase, así para cerrar, es: lo que me va a mantener santo o caminar hacia la santidad va a ser amar a Dios. Y esto hago hincapié de nuevo. Cuando yo entiendo que amar a Dios va a hacer que no peque, porque amo. La Biblia dice: el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces muchas veces es medir eso. Yo amo a Dios, entonces no tengo que hacer eso, porque amo a Dios. Eso del que me ama, obedece mi mandamiento, ¿sabes dónde está? No, después te lo busco y te lo mando. Porque igual lo voy a poner acá arriba, pero lo leí hace poquito y no me acuerdo dónde estaba. Me quedó en la cabeza. Bueno, te hago la pregunta de cierre, ¿te parece? La primera, ¿cómo la pasaste primero? Bien. Hoy se rompió unos matecitos bastante buenos, puedo decirlo, reconocer eso. Así que, bien, pasó rápido esta media hora. Sí, a todos les pasa rápido. Todos dicen, no, sí, que nervio, y después se les pasa. Igual no estuviste nervioso, pero a todos se les pasa el toque. Enzo vino, no sé si preparaste algo igual. ¿Vos viniste así y dijiste, ¿te pasa que tenga que pasar o no? No, o sea, cuando vos me diste el tema de santidad y qué sé yo, ahí vino a mi mente todo esto que yo aprendí en base a la santidad y me anoté en un papelito con unos versículos por las dudas, pero nada, uno siempre tiene que estar preparado, pero más empezar a ser guiado por el Espíritu Santo y hablar lo que quiere, porque muchas veces uno habla de un montón de cosas y verdaderamente las cosas fáciles, como los ejemplos y las pequeñas cosas, son las que a uno le va a servir. Por ahí no un choclo así de... Sí, muy bueno ejemplo igual. Fue muy bueno. Así que espero que haya servido, ¿no? Sí, a mí me sirvió. A mí por lo menos me sirvió. La siguiente pregunta, ¿quién te gustaría que venga? Que
que venga, tengo que convocar a alguien. Sí. Vos fuiste convocado y viniste, no me acuerdo por quién, pero sé que fuiste convocado. Creo que por Mateo. A ver, tiene que ser de la iglesia, sí, Y sí. de los La jóvenes. idea es que hable algo de acá. Y yo creo que Johnny, ¿no? Johnny, que está invitado. Así que Johnny va a venir el. Bueno, esto sale después, pero viene el lunes. Así que Johnny está invitado. Johnny da Silva. Johnny da Silva. Vamos. La otra pregunta: ¿qué tema te gustaría que se hable acá? Como habrás visto, es una biblioteca de contenidos, es una ABC. ¿Qué tema te gustaría que se hable? Yo creo que también es necesario, así como la santidad, algo de lo que yo por ahí busco, lo que hay en mi corazón siempre es amar a Dios y herramientas. Y también otra de las cosas que en este tiempo el Señor me está llevando a buscar y mergulhar, como quien dice, tipo sumergirse, es sobre la adoración. Es importante. Bueno, ya si viene Johnny, que también es músico, Hay alguien. así que la adoración también es un tema que se podría tocar. Eh, Hay una persona que no voy a dar el nombre para no spoilear, pero hay una persona que va a tratar ese tema. Así que sí. Lo pediste, lo tenés. bueno, La última pregunta, que no se la hago a todos. No se la hago a todos, se la hago a algunos. Y te voy a preguntar. son especiales las preguntas. Claro, es que no la pregunto. A veces sí, a veces no. ¿Qué harías si te quedan 24 horas? Son las 8:30. Bueno, 8:30 de mañana morís. Está ¿Mañana pareciendo. moriría? Claro, ¿qué harías? En estas ¿Ahora? 24 horas. ¿Sí? ¿Te quedan 24 horas? Son las 8:30 ahora. 8:30 de la mañana, ya está, te vas. Yo creo que juntaría a mi familia y le diría, bueno, voy a morir, no me extrañen porque voy a estar mejor que ustedes. Voy a estar mucho mejor que ustedes. Mis cosas, bueno, dónenla, y si mis órganos sirven para alguien, después. Ya fue, sí. Estoy bien un lugar mejor, Pero total. bueno, yo creo que me iría a la playita mi último día. Porque en el cielo no va a haber playa. ¿Vas a estar solo todo el tiempo? O sea, ¿O vas a la playa acompañado? me despido de la sierva. Ay, si Jesús no viene antes. Hay que ir si llegamos. Si me queda... Hay que ir si llegamos, claro. preocupado por eso, Eh, pero bueno. Y bueno, listo. Me gustó la respuesta. ¿Puedo recomendar una música a la gente? Sí, pues. Una música que le gusta a Tommy, que es El fuego de tus ojos. Sí, la pongo en la descripción igual. Esa habla de amar a Dios. Y como cuando yo amo a Dios, Él quema todo lo otro, como dice la canción. Sí, yo también tenía. Esa canción me llegó mucho un mensaje de que decía. Bueno, eso de que queman los otros amores. Muchas veces a mí me ha pasado de idolatrar capaz a personas y Dios ama con celo y esos amores los quema. Es decir, le pido a él que desaparezcan. Que no amen nada más a nadie más que lo que amo a él. Entonces, esa canción me gusta mucho. Me gusta mucho porque, bueno, toda la canción me encanta. Eh, el fuego de sus ojos, que así va a venir a buscarme. De que todavía tengo hambre, de que quiero más. Entiendo esto, pero quiero ir más allá. Y bueno, que todavía tengo, bueno, toda la canción me encanta. Todavía tengo leña, dice. Y eso también, yo por mucho tiempo, se largó al final. Yo por mucho tiempo necesitaba capaz el fuego de otro para yo encenderme. Como que necesitaba esas rueditas. Ujú. Y ahora no, ahora yo quiero prender el fuego y ahora yo quiero que otros se alimenten de mi fuego y que después se creen el suyo, obvio. No soy egoísta. Pero esa canción me encantó. Hace mucho que una canción no me tocaba tanto como me toca esa canción. Y es una realidad, bueno, se entendía muchacho, pero bueno, es así. Dice, nos hacemos responsables de que la llama no se apague. Y Dios va a demandar de cada uno diferente. O sea, a vos te va a demandar una cosa y me va a demandar otra. Pero depende de vos y de mí que ese fuego Sí, obvio. no se apague. Eclesiastés habla de eso, de que el sumo sacerdote echará leña en el fuego cada mañana. Ah, y para que el fuego no se apague tenemos que vivir en santidad. Tenemos que quitar toda la ceniza, porque si hay ceniza el fuego se apaga. Entonces quitar toda la ceniza vieja y vivir en santidad. No permitir que haya esa ceniza. Bueno, me gustó cómo se largó. Ahora sí, nos vemos dentro de 2 semanitas. Nada más para decir, no sé quién va a ser el próximo 17, pero espero que esté bueno. Supongo que va a ser Francisco Rayo, creo que sí, va a ser él. Vamos, claro. Que vamos a estar hablando sobre la identidad en Cristo. Sí, ya. Dije que no sabía, pero sí, me parece que va a ser ese, así que lo doy como por seguro. Pero no estar mojando.
Así que nada, nos vemos entre 2 semanitas. Muchas gracias por estar. Si les gustó compartir. Y nos vemos. 2 besitos.